Hola muchachos, buenas tardes. Un video más de biología de 11º. Vamos a explicar los temas de cambio climático y sucesión ecológica. Como podemos observar aquí en la unidad didáctica, los criterios de evaluación son analizar los cambios secuenciales de las comunidades, los procesos de recuperación y restauración de los ecosistemas, explorar las estrategias locales de recuperación y restauración natural de los ecosistemas y justificar las acciones humanas que inciden en la permanencia y rehabilitación de los ecosistemas. Se viene acerca, en la unidad didáctica, perdón, viene un fragmento o un texto acerca de la importancia de una sucesión ecológica y más abajo se puede observar un video acerca de que responde a la pregunta inicial de qué es una sucesión ecológica. En el caso de matemáticas uno puede ver que una sucesión es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Observemos que de un número continúa otro en orden, sigue otro en orden, sigue el siguiente y así sucesivamente. Por eso se llama sucesión ecológica. En el caso de los ecosistemas, va a ser lo mismo. Primero va a haber un estado, después el siguiente estado, y así sucesivamente con los siguientes estadios de eh, recuperación ecológica, podría decir. Para el caso de Costa Rica, se tiene el proyecto minero Cruzitas, el cual se tiene que investigar qué fue lo que empezó, por qué es que es tan discutido, por qué es tan rico. Primero, anteriormente había una riqueza de biodiversidad ahí. Era el hogar de la lapa verde y había mucha biodiversidad en la zona. Pero es una zona muy cercana a Nicaragua. Y los nicaragüenses, como no les interesa la ecología de Costa Rica, se puede decir, entonces ellos entraron a la zona y el gobierno no hizo absolutamente nada para evitar que talaran árboles. Y es una zona rica en oro. Sin embargo, en busca de ese material, los nicaragüenses lo que hacen es destruir la zona, podemos verlo, destruir la zona y crearon un tanque, una laguna súper contaminada en mercurio. El mercurio Hg en la fórmula química, Hg es completamente contaminante y el problema es que va hacia las aguas potables de los diferentes pobladores en tanto en la provincia de Guanacaste como en el cantón de San Carlos, ¿verdad? Y muchos dirán, pero no importa, eso es allá en San Carlos. Aquí en Turrialba a mí no me está afectando. Recuerde que eso es un problema y este tema, tanto de sucesiones como de cambio climático, tiene que ver mucho con la conciencia de lo que se estamos haciendo. Recuerden que les he conversado mucho que en ciencias todo mundo asume que sabe, pero a la hora de la hora realmente no conocen los términos o no lo aplican de la mejor manera. Porque una de las cosas de saber tanto qué es una sucesión ecológica como el cambio climático es hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Mucha gente no lo hace. Creen de que porque les está pasando a los indios allá metidos en la montaña,
o a las personas allá del otro lado del país, a mí no me va a afectar. Inclusive, hay muchas personas que piensan que dentro de la misma área de Turrialba, como no son sus casas que están en peligro, porque no viven cerca de un río, porque es culpable la gente que vivimos, me incluyo, cerca de un río, entonces a uno no le interesa lo que pueden hacer. Y todo lo contrario, puesto que esto puede ser una problemática a futuro para ellos mismos. ¿Cómo? No lo sabemos. Que si una persona científica pudiera conocer el futuro, sería lo ideal. Que podría decirle, bueno, si los pobladores no controlan el río Turrialba, van a primero destruirse la Margot de Calle Vieja y después continuará con el centro Turrialba y después se hará un gran desastre natural. Pero como no se sabe, entonces la mejor manera de saber realmente qué es una sucesión ecológica y todos sus conceptos es saber cómo aplicarlo, porque estos temas las personas saben qué son, conocen los términos, conocen la definición, que eso es muy fácil, pero realmente aplicar qué es lo que es, no lo hace nadie, absolutamente nadie. Ok. Para empezar, teníamos los conceptos de especie nativa, especie introducida y especie naturalizada. Ah, yo les preparé una presentación acerca de la dinámica de los ecosistemas. Al inicio del curso ya vimos lo que eran las estructuras tróficas, las cadenas alimenticias, cuál era su flujo de energía, su flujo de materia y energía por medio de las cadenas alimenticias, ¿verdad? Se puede ver que dentro de este flujo de materia y energía podemos encontrar los productores, que eran las plantas, podemos encontrar los consumidores y podemos encontrar los descomponedores. También eh, vimos el tema pasado acerca de los ciclos biogeoquímicos, que también tiene que ver mucho con el comportamiento del flujo de materia y energía. ¿Va? Ahora, lo que sigue, el tema, perdón, que sigue es el de sucesiones ecológicas, ¿va? Que tiene que ver mucho con esta dinámica de los ecosistemas, con este movimiento de los ecosistemas, porque los ecosistemas no es algo estático, ¿verdad? Se mueven. También se vio un poquito de los biomas, que es el mismo ecosistema donde se devuelven o desenvuelven el término todos los organismos vivos. Y se encuentran los biomas terrestres y los biomas acuáticos, ¿verdad? Ese es el concepto de dinámica de los ecosistemas. Ahora se ven especies exóticas. Aquí tenemos algunas especies exóticas de nuestro país y dice, especies exóticas nos referimos a especies procedentes de climas y zonas geográficas diferentes que poseen una capacidad de propagación superior a la especie nativa y cuya característica también son diferentes. Ok, vamos a ver, aquí dice la especie introducida o exótica. La unidad didáctica de ustedes dice que es aquella cuya área de distribución geográfica natural no corresponde al territorio nacional o local. No corresponde. Se encuentran en el país como consecuencia de las actividades humanas voluntarias o involuntarias. Ese es el concepto de especie exótica. Por eso es que se puso en la presentación diferentes animales que para el caso de Costa Rica habían sido introducidos. Son de diferentes zonas del mundo, inclusive.
nuestra ranita blue jeans, que llama, eso fue una especie exótica, ¿verdad? Extraña, introducida. Tenemos las especies nativas. La especie nativa, dice, se utilizan términos especie nativa o autóctona o indígena. En biogeografía, porque está la ciencia que estudia este tema de especies, se usa para describir la especie que corresponde a un ecosistema o una zona determinada. Por lo tanto, se trata de especies que se originaron en forma natural y sin ayuda del hombre en la zona de distribución. A estas especies nativas también se les llaman especies endémicas. Son las que están en un solo lugar. Vamos a ver lo que dice la unidad con respecto a lo que la especie nativa es originaria de la zona que habita, no necesariamente de manera exclusiva. Se encuentra dentro de su área de distribución normal u original sin ayuda o intervención del ser humano. Y por último, vamos a ver la especie naturalizada. Dice que son plantas o animales introducidos que crecen y se reproducen como si fueran nativas. Eso es lo que va a definir. Han sido introducidos, pero crecen como si ya fueran nativas. Como cuando un extranjero norteamericano viene aquí y empieza casi que a hablar de forma tica y ya tiene las costumbres ticas. Eso sería un individuo naturalizado. Para el caso de las especies, y también se le conoce como especies invasoras, ¿verdad? Eso se me olvidaba decir. Dice, son animales, plantas u otros organismos generalmente transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y, ojo con esto, han conseguido establecerse y dispersarse o reproducirse en la nueva región, donde resultan dañinos. La especie invasora para el Caribe nuestro es esta, el pez león, una especie que fue introducida y se reprodujo exponencialmente en la zona caribeña, causándole daño a diferentes especies endémicas de la zona, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. Lo que era el concepto de especie nativa, especie introducida o exótica y especie naturalizada. Ojo porque se pueden enredar o confundir con los términos introducida o exótica y naturalizada, porque ambos términos, las especies vienen de otras zonas geográficas, pero esta es una especie que ya se empezó a reproducirse y que ya hasta tiene consecuencias negativas en la región. Ese es el problema. En cambio, la exótica puede que no se reproduzca como pueda que se reproduzca, pero sus costumbres tienen que ser especiales, como en el caso de África mía, que son especies introducidas o exóticas, porque vienen de África, pero ya no se van a reproducir ni van a obtener las costumbres de costarricenses o de zonas tropicales como las nuestras, porque su comportamiento es diferente. Esa es la diferencia entre una especie introducida y la especie naturalizada. La especie naturalizada no tiene ningún problema, se reproduce, adquiere las costumbres y las adaptaciones del medio y más bien causa daños. En cambio, la especie introducida pueda que se reproduzca dentro del área, pero no va a causar daños y más bien hay que tenerle un cierto cuidado por su región geográfica, ¿verdad? Ahora se ve lo que es el caso de qué es una sucesión ecológica.
Ya vimos la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso sería una sucesión desde el punto de vista matemático. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista ecológico. Dice, los ecosistemas no permanecen inalterables a lo largo del tiempo, no permanecen inalterables, o sea, se alteran a lo largo del tiempo. Algunos cambios son recurrentes, que se llaman cambios estacionales. Por ejemplo, un incendio controlado puede ser un cambio estacional, ¿verdad? Puede ser algún incendio, pero después vuelve. Dice, pero hay cambios que tienen que ver con procesos de autoorganización de los ecosistemas. Cuando son cambios naturales, ya los mismos ecosistemas que causan por el mismo ecosistema, ahí es donde se complica la cosa, ¿verdad? Dice que estos cambios implican la sustitución de especies y la modificación de las condiciones del medio. Son cambios direccionales, se van en una dirección. Ojo con eso. Diferencia entre cambio estacional que puede ocurrir en algún momento, pero después todo vuelve a la normalidad, y cambios direccionales, cuando ya el cambio es natural y es un poco más complejo con esos cambios recurrentes o estacionales. Dice, a este proceso de cambio no recurrente se le denomina como sucesión ecológica. Por ejemplo, cuando se me ocurre a mí, cuando nosotros yo- echamos veneno para acabar con algunas especies de plantas gramíneas o zacate, se puede decir que ya se nos está haciendo una plaga y su población va descontrolada. Entonces echamos algún veneno para que acabe con esa población, pero es un cambio estacional, porque después vuelve a regenerar todas esas poblaciones. A diferencia de que cuando, qué sé yo, se destruye todo el hábitat para construir una acera o una casa o una ciudad. Ya eso ya es un cambio direccional, ¿verdad? Y después tiene que destruir la casa y dejarlo ahí en un puro desierto, ¿verdad? Ya eso es un cambio direccional, ¿verdad? Y eso es lo que se le denomina sucesión ecológica. Entonces vamos a una presentación, se le llama sucesión ecológica a la evolución. Recordemos, he tenido el término de evolución no como un cambio, porque todo el mundo piensa que evolución es el famoso mono y se hace hombre. Eso es totalmente erróneo, una posverdad. Evolución una mejoración, un mejoramiento, en este caso de los ecosistemas. Entonces, se le llama sucesión ecológica a la evolución de manera natural. Se produce en un ecosistema por su propia dinámica interna, por su propia dinámica interna. Cuando hay cambios no estacionales, naturales, eso se le denomina sucesión ecológica. El problema es cuando esta sucesión ecológica es causada por el ser humano, que lo causa muchas veces. A la sucesión es un fenómeno de ocupación progresiva del espacio de acciones y reacciones incesantes. Ocupación progresiva del espacio. Vamos a ver que hay una ocupación poco a poco. Primero algunas plantas gramíneas, después algunos gramíneas me refiero a monte, a zacate, después algunos arbustos y después árboles de estratos más altos. En el cuadrito en negro dices el cambio ordenado que sufre un ecosistema en relación con el tiempo. Después tenemos la regresión,
que consiste en la destrucción irregular o al azar de algunos elementos del ecosistema, la destrucción irregular o al azar de algunos elementos de la estructura de un ecosistema. Vamos a ir viendo poco a poco qué es una regresión. Dice, algunas formas de sucesión ecológica. Y entonces, como todo, aquí podemos obtener dos tipos de forma natural, que pueden ser inundaciones, sequías o tsunamis totalmente natural y causadas por el hombre. Y esas también se le denominan antropogénicas, causadas por el hombre. Hombre, y génicas del Génesis de causantes. Antropogénicas. Es el caso de la tala de árboles y la contaminación. En el caso de la eutroficación, que lo vimos con los ciclos biogeoquímicos, que es esa contaminación por fósforo y nitrógeno, y que se van a depositar en los grandes lagos y ahí va a ocasionar un gran cambio en su estructura ecológica, ¿verdad? Dice que las sucesiones pueden ser primarias y ocurren en una zona donde nunca antes había existido organismos vivos, o secundarias si se dan en una zona con organismos ya existentes que han sido eliminados a causa de, o sea, ya estas sucesiones naturales y humanas o antropogénicas son sucesiones secundarias. Ya en el caso de las inundaciones, sequías o tsunamis, o inclusive la tala de árboles y la contaminación serían sucesiones secundarias, ¿verdad? Entonces, veamos. Eh, Dice, a este proceso de cambio no recurrente se le denomina sucesión ecológica. No recurrente no es causado tanto por el hombre y se da porque primeramente hubo un ecosistema ahí y después hubo un cambio muy, muy importante, ¿verdad? Y se da direccionalmente. Dice, a la comunidad perdurable en la que se minimizan los cambios específicos y ambientales se denomina comunidad clímax. Ojo, comunidad perdurable. Ya un bosque que ya alcanzó su clímax, su máximo esplendor, lo máximo, clímax es lo máximo, ya eso se le denomina comunidad clímax, ya la comunidad que ya vive ahí. Dice, la sucesión ecológica se pone en marcha cuando una causa natural o antropogénica, como vimos en la presentación, la antropogénica, recuerden esa palabra antropogénica, es ligada a la intervención humana y se despeja un espacio de las comunidades biológicas presentes en él o las altera gravemente. Vamos a ver los tipos de sucesiones que ya los vimos más o menos en este caso. Las primarias si ocurren en una zona donde nunca antes había existido organismos vivos. Y las secundarias, ya eso sí serían las naturales y las acciones humanas, ¿verdad? Ahora, la sucesión puede ser de dos formas. Bueno, ya vimos la primaria, ocurren en lugares en los que no existen organismos, lugares que experimentaron erupciones volcánicas y glaciares. Justamente eso se iba a decir. Si por haber razón el polo sur es todo un continente congelado, ocurriera algún desastre natural, algún cambio climático eh, importante para nosotros y hay un deshielo,
Antes ahí no habían organismos vivos. Inclusive si logran cambiar hasta el magnetismo terrestre, ya ese lugar se podría convertir en tropical. Y ahí se va a regenerar todo un ecosistema. Ok, ahí vienen algunos organismos que podrían empezar a existir dentro de las sucesiones primarias. Los líquenes, que son eh, algas y bacterias en una mancha blanca dentro de las rocas, porque viven de las sales minerales de esas rocas. Algunos descomponedores, hongos y bacterias, algunos musgos y helechos. Musgos principalmente se ve cuando ya hay una acera totalmente verde que no se lava, no se le da mantenimiento, se empiezan a crear unos musgos y ahí ya va a ir encaminada una sucesión. Algunas plantas herbáceas, esta mala hierba, este zacate, ¿verdad? Las plantas arbusivas o arbóreas o arbustos, ¿verdad? Y alcanzamos ya el clímax, ¿verdad? Algunos animales que viven ya en los bosques. Ya la secundaria se da cuando han sufrido algunos tipos de disturbio, cambios de cultivo, abandonados, bosques deforestados o bosques incendiados. Eso es ya la secundaria y antropogénica, ¿verdad? Como toda evolución es lenta, porque muchas personas quieren evidencia de la evolución. Hay evidencia de la evolución, pero no la creen, porque lo encuentran en rocas, en huesos, y muchos dicen eso es un hueso hasta de un pollo, de un perro, y no es un hueso de un dinosaurio. Y es una manera de descubrir que hubo una sucesión en la vida. La evolución es lenta, lenta y se ve a lo largo de millones de años, en el caso de las poblaciones. En el caso de los ecosistemas, pues no se va a ver a lo largo de millones de años, pero sí a lo largo de décadas, y hasta cientos o miles de años. ¿Va? Dice, la sucesión es lenta y continua, conmesurada con la evolución, mientras que las regresiones, más que inversiones del proceso de sucesión, constituyen cambios catastróficos rápidos con baja probabilidad de repetición. Sin embargo, la sucesión primaria es la que se basa en la estructuración gradual de un ecosistema. No existe una separación entre sucesión primaria y secundaria. Obviamente no existe. Estos términos son creados por el hombre, pero ustedes en una sucesión no van a ver cuándo es la primaria y cuándo es la secundaria, ¿verdad? Eso es solo para las personas que estudian esto, ¿verdad? Ahí se va a ver las fases de una sucesión. Volvemos a la unidad didáctica. Dice, los tipos de sucesiones cuando en un ecosistema se constituye inicialmente por medio de las sucesiones a la primera comunidad que se instala en él se le denomina pionera. Entonces, ¿cómo se le denomina la primera comunidad? Llámese como se llame, hongos, bacterias, los líquenes que van a estar en las rocas. A eso se le llama eh, comunidad pionera. Y eso se clasifica en, como ya vimos, la primaria, que a la unidad didáctica se le denomina serie completa, que es la primera, la que no antes carecía de organismos vivos y poco a poco por diferentes medios físicos, que lo vamos a ver más adelante, se empezó a llenar de vida. Por ejemplo, en un pozo de agua que no había peces y por
cuestiones de la vida empezaron a aparecer peces y nadie sabe cómo los introdujeron ahí. Eso es ya la física actuando con la biología para generar vida en un pozo de agua. La asociación secundaria ya lo vimos que pueden ser de dos tipos, natural y antropogénica. La natural pueden ser sequías, pueden ser tsunamis, pueden ser erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Y las antropogénicas. Ahí estamos. Vamos a irnos a la presentación. Veníamos sobre las fases de una asociación ecológica. Fases, no los tipos, las fases. La inicial, la fase media, la fase de maduración y la fase final o clímax. Cuando alcanza ya su desarrollo, se le llama clímax. A la fase inicial hablamos específicamente de una sucesión ecológica primaria, donde antes no había. Y dice que se produce el establecimiento en el suelo de especies pioneras, organismos de estructura sencilla y rápida reproducción como líquenes, musgos y algas que realizan la fotosíntesis y comienzan a transformar los componentes del suelo. Recordemos antes la evolución de la vida sobre la generación quimiosintética, pues algunos líquenes son quimiosintéticos porque se reproducen en piedras ricas en sales minerales, como nitrógeno y fósforo, ¿verdad? La fase media es eso que les comenté ahorita, cuando en una cera no se laven y empieza a crear un musgo, primero se pone verde, esos son los líquenes actuando, descomponen las sales minerales, viene el musgo, eso ya sería la fase media, algunos helechos, ya la aparición de algunos gusanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Después viene la fase de maduración, que dice que con el desarrollo del suelo aparecen arbustos y árboles de mayor porte. La fase de maduración es cuando empezamos a ver ya no solo algunas herbáceas o gramíneas o zacate, sino ya algunos arbustos de un estrato, de una altura media, ¿verdad? Y la fase final o climas ya es cuando ustedes ya prácticamente están viendo un bosque ahí. Ese es el clímax. Vamos en la unidad didáctica sobre la sucesión regresiva. ¿Qué son las que llevan el sentido contrario al clímax? Las causas del desclímax, así se le va a denominar, o sucesión regresiva, tiene su origen en el ambiente y muy destacadamente en la acción del hombre. Desafortunadamente, la acción del hombre siempre va a ser causante de un desclímax. En este cuadrito verde dice, el clima de una comunidad se da cuando ésta llega al estado estable en el que hay poco crecimiento biomásico y los organismos están especializados, mejor adaptados y más organizados, haciendo en un uso más eficiente del espacio y energía, estableciendo un equilibrio dinámico entre organismos y su medio. Eso era el clímax. El desclímax va a ser lo contrario a eso, por causa del hombre, lo que sea, hasta por destrucción o fragmentación de hábitat, ¿ah? Causa un desclímax. ¿Ok? Ahí tenemos la sucesión regresiva. Tenemos prácticamente las fases medias, las fases de maduración, donde se pueden ver en estas fases medias. Podemos ver algunas herbáceas, por eso se dije fases medias, porque no estaba la fase inicial. Las fases intermedias, perdón, medias, ya sería por las herbáceas. En la segunda etapa ya vemos
como el desarrollo de pequeños arbustos. Ya la fase de maduración podemos ver ya arbustos y árboles, uno que otro, de estratos altos. Cuando me refiero a estrato, me refiero a altura, ¿verdad? Y ya en la fase clímax ya hay prácticamente un bosque. Después vamos a ver las sucesiones halogénicas y autogénicas, ¿verdad? Las halogénicas provocadas por fuerzas externas y autogénicas promovidas por eventos internos. Ya vamos a ver significa causadas por fuerzas externas y eventos internos o fuerzas internas. En lugares con cambios abióticos importantes, abióticos, por ejemplo, acabaron todas las sales minerales porque el hombre las extrajo, ¿verdad? Acabaron las sales minerales. Las especies no adaptadas mueren y llegan a nuevas, sí adaptadas, ¿verdad? Esas son las halogénicas. Cambios abióticos provocados por fuerzas externas. Acabó el agua, sucede mucho en África. Acaba el agua, se secan todos los ríos, muere toda la vida, tanto vegetal como animal. Tienen que emigrar algunas poblaciones, eso es sucesión halogénica. Ahora, sucesiones autogénicas, lugares donde hasta ahora había vida, no había vida, perdón, o devastado. Ahí se dividen en dos. Sucesiones primarias, hábitat totalmente nuevo donde hasta ahora no había ecosistemas. Suelos yernos que hacen, hacen falta habilitar. Y sucesiones secundarias, lugares devastados. No hace falta adaptar el suelo porque ya es fértil. Eso es lo que son sucesiones eh, autogénicas. Ya lo vamos a explicar con más detalles, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno? Nos vamos a ir a la unidad didáctica y hablamos de sucesiones regresivas o disclímax, que ya nos referimos anteriormente. ¿Qué era esto? ¿Verdad? Son las que van en orden contraria a la sucesión climática, perdón, ecológica. Después vemos lo que dice la unidad didáctica de qué es la sucesión autogénica. Sí depende de organismos que viven en el entorno del territorio y de su capacidad para modificar el medio. Estos cambios son producidos por los mismos organismos que alteran los recursos en condiciones en sitio. Luz, producción de detritos, agua, nutrientes, etcétera. O sea, cambios internos y cambios abióticos. Recuerda lo que dijimos en la presentación, son cambios abióticos. Tenemos las sucesiones halogénicas, es decir, que tienen lugar si la fuente de propágulos no se localiza en el entorno del territorio. Son cambios producidos por condiciones externas que alteran las condiciones de un sitio, fuego, inundaciones, cambios en el clima. Ya vamos a ver qué significa si la fuente de propágulos no se localiza en el entorno del territorio, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de estas dentro de la presentación. Hablamos de dispersión de propágulos. ¿Qué significa eso? Dice que son las diversas estrategias en relación con el medio físico que emplean los vegetales como transporte para la dispersión de semillas. Ojo, cuando se habla en la unidad didáctica acerca de fuente de propágulos, va a ser el medio de transporte que utilizan los organismos, como algunas herbáceas, algunos animales, como los peces que hablamos ahorita. Se hizo un pozo y de la nada apareció no sé, unos peces de colores
y nadie se explica cómo apareció ahí, o hasta los mismos guarazapos o lo que sea, ¿verdad? A ese transporte, a ese medio de transporte se le denomina propágulos. Entonces, por ejemplo, vean ustedes algunas plantas. En el caso de mi familia, mi madre tiene estas plantas donde estas matitas, estas hojitas, ya generan una nueva planta. Eso es un propágulo, ¿verdad? La semilla del diente de león, esos son otro propágulo. Se lo llevan por acción del viento, del agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Anemocoria, ya eso es, no importa el nombre, anemocoria es la dispersión por propágulo por el viento, y la zoocoria, que son mediante animales, que también se le denomina endozocoria. Se utilizan algunos animales, algunos peces o algunos, sí, peces pueden sacrificarse para la reproducción de su especie. Cuando las aves llegan a defecar, pues ahí van algunos huevos de peces y ahí es donde se reproduce, ¿verdad? Eso se llama dispersión de propágulos. Aquí tenemos la sucesión autogénica. Es la sucesión ecológica impulsada por propios organismos que viven en una zona. Por lo tanto, los propios organismos viven de la comunidad, son responsables de los cambios que se producen en la comunidad ecológica. Esta sucesión autogénica puede deberse a las alteraciones de nutrientes del suelo, cambios del pH, o sea, de la acidez, cuando, por ejemplo, hay demasiado aluminio en los suelos, el suelo es muy ácido. Este tipo de suelos que están en las plazas, que tienen muchas herbáceas, mucho monte, son suelos ricos en aluminio y pocos en material como óxido de calcio, ¿verdad? Por eso es que muchos usan el óxido de calcio, la cal, para contrarrestar ese pH. Acumulación de materia orgánica, etcétera. O sea, son los mismos organismos que causan esa sucesión autogénica, ¿verdad? Los mismos organismos. Por eso anteriormente se le decía, perdón, sucesiones halogénicas, lugares con cambios abióticos importantes. Las especies no adaptadas mueren y llegan nuevas así. Ojo, cambios abióticos importantes. Seguimos con las sucesiones halogénicas, ¿verdad? Que dice que son impulsadas por factores externos o abióticos también, como por ejemplo volcanes, inundaciones, incendios forestales, efecto invernadero, calentamiento global, etcétera. Son factores externos que modifican la comunidad ecológica. Los cambios halogénicos van a ser factores externos, ¿verdad? Como estos que hemos estado viendo. Volcanes, inundaciones, incendios que son causados por el hombre, esos serían halogénicas. La autogénica, eh, por ejemplo, la sequía es, va a ser algo autogénico, cambió el agua del suelo, se desvió el río, por lo que sea, eso sería autogénico. ¿Qué más? Aquí tenemos, voy a pasar esto para arriba, dice la diferencia clave entre la sucesión autogénica y halogénica es que la sucesión autogénica se produce por componentes bióticos como plantas y acumulación de basura, etcétera, en el ecosistema, mientras que la halogénica se produce por componentes abióticos como volcanes, inundaciones, incendios forestales, interferencia humana. La mayoría que conocemos de nuestras sucesiones son halogénicas, ¿verdad? Muy poco autogénicas, pero en su gran mayoría serían sucesiones halogénicas.
Estos son diferentes memes que se ven: un mundo sin abejas por polinizadores, acaban las plantas y el suelo se vuelve gris, prácticamente sin oxígeno. Un mundo sin árboles y animales, oscuro, de terror. Y ahí habla, ven, se ve el mundo sin humanos, donde todo es verde, arbustos, árboles, bosque, montaña, pureza. El problema es nosotros los seres humanos, que somos contaminantes, grandes contaminantes de nuestro mundo. Tenemos ya las etapas de las sucesiones ecológicas. Tenemos ya aquí lo que dice la sucesión ecológica en ambientes costeros. Igual, fase inicial, media maduración y clímax. Clímax es ya alcanza el esplendor, ¿verdad? Las alteraciones en las sucesiones ecológicas. Se llama regresión ecológica las alteraciones que modifican las etapas naturales, o regresión ecológica a las modificaciones de las etapas naturales de una sucesión ecológica. Y las regresiones dan lugar a una sucesión secundaria. Esas alteraciones que hemos estado hablando ahí pueden ser por fenómenos naturales como inundaciones, vulcanismo, etcétera. Puede preguntarle por qué tipo de alteraciones naturales provoca un cambio o provoca una regresión ecológica. ¿Qué tipo de alteraciones naturales provoca una relación ecológica? Y ahí hay tres: inundaciones, vulcanismo, sequía, cambio climático, son naturales. Y las alteraciones humanas que provocan esa regresión ecológica: la deforestación, la repoblación, que es terrible, la repoblación o la sobrepoblación. Y después vemos algunas de las alteraciones más comunes: las inundaciones, el anegamiento, inundación. La palabra anegamiento significa inundación por el agua, inundación por escorrentía. Por el agua produce movimientos de tierra y materiales. Los incendios, el fuego, la deforestación, tala abusiva, no es no cortar árboles, sino abusivamente. La repoblación, en el caso de animales autóctonos, la contaminación, la aparición de sustancias tóxicas y los cultivos, ¿verdad? La construcción de presas, eso destruye totalmente hábitats y provoca sucesiones o regresiones ecológicas. Vías de comunicación y extensas zonas de cultivo. Vean ustedes una vía de comunicación en diferentes lugares. Esto es en San José, es la Interamericana. Esto es el Cerro de la Muerte, donde antes habían bosques, antes se cuidaba por los deslizamientos. Vean ustedes el gran daño que se le hizo solamente para construir una carretera, que es el Cerro de la Muerte. Como vemos, ¿verdad? Aquí esta terrible zona. Aquí, por medio de diferentes leyes, se ha intentado no destruir tanto bosque, ¿verdad? Por medio de diferentes leyes. Ahí vemos Cervantes, una foto tomada por mi persona, donde prácticamente ya casi no hay bosque. Todo ha sido construido y eso es Cervantes. Todo ha sido construido. Ya fotografías de otros países donde se ve prácticamente una carretera que pasa a la par de un volcán ya extinto y ciudades enteras construidas a pie de montañas, ¿verdad? No hay verde, todo por el desarrollo, ¿verdad? Aquí diferentes alteraciones naturales. eh, para este caso fue el último ola de huracán que pasó por Costa Rica y lo que provocó, ¿verdad?
en estas regiones del Caribe. Para nosotros es terrible porque en el caso de Turrialba, que nos compete a nosotros, este río que tenemos a la par es totalmente destructor. La escorrentía, porque el ángulo que tiene desde las partes más altas en esta fotografía la podemos ver Capillades, Pacaya, San Gerardo. Lo que pasa es que al inicio, por estos lados hay una represa que desvía el agua y baja con una altísima energía. Y vean ustedes en el puro centro de Turrialba, en el puro centro de Turrialba y sigue su curso. El problema es aquí. Y aquí es el problema, donde nosotros tenemos que lidiar con toda esta problemática de escorrentía y energía del agua. Y no es tanto eso, si el río tomara su rumbo, como en este caso, y pues es aceptable. El problema es esto, este es el problema, el socavamiento de las estructuras. Es más, podemos ver aquí donde anteriormente hay socavación del suelo. En este caso, este es el socavamiento, ¿verdad? Donde el agua por escorrentía trae diferentes materiales y abraza toda esta parte generando socavamiento, o sea, eh, se mete el agua dentro del terreno y toda esta parte alta se derrumba, generando más y mayor escorrentía y que el río crezca y aumente su cauce, ¿verdad? Y destruya muchas casas. El problema de esto es el tipo de suelo que es sedimentoso, es totalmente sedimentoso de esta forma y tras de eso no hay árboles. Vean ustedes esta fotografía, yo la quise poner porque vean ustedes, por lo menos un árbol trata de proteger la estructura humana. El problema es que si vemos toda esta parte de Turrialba, toda esta parte, como son sitios capellades, Pacayas, o sea, Cartago, inclusive, vea que no sé si es por alguna esta parte desvían el agua por acueductos o represas para la JASEC. JASEC, ¿qué energía quién da? A Cartago, a la gran ciudad de Cartago. Y entonces muchos de nuestros pobladores ven las grandes ciudades como un sueño. Y realmente esas grandes ciudades ven a Turrialba como, no sé, como un sitio donde tiene que ir todos los desechos. Y es muy importante Turrialba para cada uno de esos lugares. Y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias del maltrato que se le dio en esta zona, los sitios desarrollados, los que conocemos hoy como desarrollados, Cartago, San José, Heredia. Lo importante es volver a deforestar, volver a reforestar árboles. Eso sería una de las soluciones para evitar este socavamiento, para evitar esto. El río pega con mayor fuerza y trae mucho material rocoso, arena, y va socavando todas estas partes y va destruyendo hasta estructuras como el puente, que es súper importante para nosotros, que nadie diga nada. Para el caso de Turrialba, nuestros puentes son súper importantes porque es una zona de conexión entre las ciudades. Aquí tenemos ya no para el caso de Turrialba, sino las diferentes problemáticas que vemos a causa de las sucesiones ecológicas y la destrucción de hábitats para construir nuestros sitios, ¿verdad? Una de las soluciones es esto, por eso yo lo quise poner, las casas verticales. Pero si se hace una encuesta aquí en Turrialba de cuáles quieren casas verticales, la verdad es que nadie las quiere. Todo el mundo quiere su casa, su terreno, su lugar para tender ropa,
para criar animales, etcétera, etcétera. Y el problema es esto, ¿verdad? Generando casas en sitios de deslizamientos, caen deslizamientos en carreteras, vías de comunicación y destruyen vidas humanas. Uno de los proyectos que me puse a investigar fue este, en la ciudad de Arabia Saudita, The Line Project, donde van a construir una ciudad en el puro desierto arábico, ¿verdad? Empezando desde el mar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí les voy a dejar el link para que ustedes puedan investigar cómo van a hacer eso. Hasta sol artificial van a hacer porque el sol es demasiado abrasivo en Arabia Saudita y van a vivir millones de personas en una línea de ciudad. Ahí se van a ahorrar mucho recurso, mucho agua, etcétera, etcétera. Eso es de Line Projects y ahí les dejo el link para que puedan investigar cómo están haciendo las personas del desierto para eso, porque ellos ven la importancia que tiene el ecosistema. Vemos la tala y la quema de árboles, todo eso son causantes de la regresión ecológica, son causantes secundarios de la regresión ecológica. La tala de árboles, eso es lo que les dije anteriormente. ¿Para qué? Para en Santa Cruz, vean ustedes, se crean, cortan la mayor cantidad de árboles para hacer sus terrenos, esos grandes terratenientes, para sus terrenos, para su cría, para sus sembradíos, etcétera, etcétera. Y eso es un enorme problema para nosotros. La tala de árboles, la quema de bosques, porque todo esto viene a dar hacia nuestros. La agricultura mal establecida, mal planificada, genera un gran problema por la tala de árboles y el suelo no se aprovecha simplemente por querer producir y producir. Es que la agricultura no es mala, sino simplemente producir y producir y por producir, eso es lo malo. Una de las soluciones es la restauración de los terrenos, eso sería lo ideal. La lucha contra la desertificación. Desertificación es el proceso de creación de desierto a causa de la tala de los bosques. Se generan cañales, se queman, dejan esos terrenos botados porque ya el terreno se agota sus sales minerales, ya no tienen nutrientes, ya no sirve para caña, no sirve para construcción, no sirve para nada, eso es desierto, desertificación. El problema es que esos enormes terratenientes no buscan la manera de cómo descansar y volver a generar esas sales minerales para el suelo. Todos estos se los envío, son algunos de las problemáticas causantes de la tala de los árboles y cómo se puede ir restaurando ese proceso. Ya que está, la restauración ecológica es un proceso que permite la recuperación de un espacio natural. La restauración ecológica no es algo que simplemente se da por sembrar árboles, sino hay que ser de una manera planificada. Primero hay que sacar proyectos de cómo podemos restaurar un lugar, un ecosistema. Entonces vea que la restauración trae consigo la recuperación, porque esos son soluciones que da la unidad didáctica. Pues, todo esto, todas estas pequeñas imágenes obtenidas de un video es importante. Vea lo que dice en este caso, esta parte dice, pero lo más importante, la restauración ecológica nunca debe considerarse un sustituto de la protección y gestión sostenible de los espacios naturales existentes. Y aquí vamos a ir entrando poco a poco a lo que es la sostenibilidad de un ambiente. Todo desde el inicio del sistema de
del tema, perdón, de sucesión ecológica. Vamos a ir entrando poco a poco a la sostenibilidad, porque el término sostenibilidad se refiere a sostenerse a lo largo de generaciones en generaciones. No acabar con el agua ya, no acabar con los bosques ya, no acabar con el suelo ya, porque tenemos que producir para obtener dinero ya, sino velar por el futuro. Ese es el concepto de sostenibilidad, pensar en el futuro. ¿Hay algún tipo de restauración ecológica? Eh, eh, por ejemplo, buscar la manera en cómo la agricultura y la ganadería sea más sostenible con el medio ambiente. Más adelante se verá por qué la ganadería y la agricultura, como se ven ahorita, no son compatibles con el medio ambiente, con la protección y el cuidado del cambio climático, ¿verdad? Y también con evitar las sucesiones ecológicas. Hay personas dedicadas al estudio de cómo podemos planificar esa restauración ecológica. Por ejemplo, estos son mapas cartográficos. Hay diferentes mapas, mapas de inclinación de pendientes, mapas de orientación de laderas y de radiación solar. ¿Para qué todo eso? Porque se necesitan para la protección. Nosotros vivimos en un lugar de grandes llanuras, por ejemplo, estos son mapas cartográficos y podemos ver que en este sitio es donde están las mayores elevaciones y ahí bajaría, por ejemplo, hace un rato vimos el río con una mayor energía porque va de las partes muy altas, de 3000 y resto de altura, como tenemos aquí en Turrialba, hasta 600 o 700 metros sobre el nivel del mar, con un grado de inclinación muy elevado, con una gran energía y una gran escorrentía. El problema no es la energía del agua, es la escorrentía que trae. Entonces, este tipo de mapas lo que hace ver es dónde están las zonas de mayor riesgo, de mayor riesgo. Primero de inclinación de pendientes, de orientación de las laderas. Todo eso es súper importante porque todo eso lo que hace es que por el socavamiento, la socavación, se caen en el río y eso, todo ese material y es ese sonido y son esas piedras que nosotros escuchamos y es ese temor que nos da cuando pasamos por el puente y vemos, porque eso es todo el sedimento que viene de las partes altas, porque prácticamente están deforestadas. Y los mapas cartográficos nos podrían ayudar en eso. Es un mapa cartográfico en las partes más altas. Ustedes pueden ver los círculos en las partes más altas y lo que provoca es eso, ¿verdad? Podemos ver la mayoría de árboles. Una de las soluciones son árboles y ahí ya se podrían estudiar en las partes más altas que no hay tanta población, pues se podrían sembrar árboles de estratos altos porque protegen de la socavación. Imagínense la cantidad de precipitación que cae y estos árboles detienen el agua, lo van deteniendo poco a poco. Cuando ya caen aquí, ya no hay mayor energía que provoca deslizamientos. Estos árboles de estratos altos se necesitan en las alturas, en las partes altas de las montañas. Y los árboles de estratos medios se necesitan aquí, tanto estratos medios como estratos bajos se necesitan aquí en las ciudades, ¿verdad? Eso es un tipo de agricultura media, sostenible con el medio ambiente. Hay sitios, por ejemplo, Dubái, que ellos saben la importancia. Son países muy, muy ricos, pero muy ricos. Tienen mucho dinero, pero dependen grandemente de la naturaleza, que tienen que importarla, tienen que comprar naturaleza, plantas. Imagínense que ellos tienen tanto dinero que pudieron crear islas, ¿verdad?
para hacer su producción y hasta tener árboles para el aire puro de ellos. Por tanto sol. Vean ustedes aquí en Dubái, crearon una isla, ahí generaron un hotel y alrededor hay verde, porque en todo ese país no hay verde, dependen mucho de la naturaleza. Estas son una de las ironías de la vida. Esto es Nigeria en África. Podemos ver aquí la población empobrecida y aquí los grandes magnates, las enormes edificaciones, estructuras construidas. Nigeria, primer país exportador de petróleo en África y extrañamente el 50% de su población es pobre, como podemos ver en esta imagen. Todo eso gracias a las sucesiones ecológicas, porque para extraer petróleo no lo van a extraer simplemente con cavar con una pala, tienen que destruir grandes hábitats y así ha pasado en África, ¿verdad? Hay diferentes formas, ya están viendo que el cambio climático está generando problemas, muchos problemas, entonces hay muchos lugares europeos que están intentando revertir el daño que le hemos hecho, principalmente ellos, Alemania y los países europeos, Islandia, Francia, causantes de las primeras, segundas guerras mundiales, ¿verdad? Y ellos tienen que revertir el asunto. Para eso está este video, aquí también se los voy a dejar, les voy a enviar la presentación para que ustedes vean. Entonces, muchachos, ese es el tema de sucesiones ecológicas. Ya vamos a ir a hacer el siguiente video de los otros temas referentes a la cuarta unidad. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.